Continuamos en Escritorio Local en esta jornada de jueves y os decía yo al principio que desde este medio, desde Canal 54, queríamos sumarnos también a las celebraciones del Día Mundial de Síndrome de Down. Lo teníamos que hacer con nuestra asociación y de la mano además de Luis Mayoral, un amigo también de esta casa que cada vez que le llamamos pues está ahí para acercarnos todo el trabajo que se realiza desde la asociación. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en una jornada como esta con nosotros. Encantado, a vuestra disposición. Una jornada de celebración, pero también de reivindicación, ¿no? Porque hay que poner sobre la mesa la situación actual, hacia dónde hay que dirigir esos esfuerzos. Si empezamos por lo primero, por la celebración, tengo que decir que os hemos visto en muchas ubicaciones a lo largo de las últimas horas en la ciudad, ¿no? Bueno, a veces sí, yo creo que es algo que tenemos que no olvidar nunca, que una de las misiones de una organización que representa a personas y que se encuentran en la otra orilla, ¿no?, de lo que es a veces el discurrir normal de la sociedad, pues tiene que hacer lo imposible para continuamente decir aquí estamos y no nos olvidéis, ¿no? Es una misión y una línea que no podemos olvidar. Y por tanto, un día como hoy, es un día señalado porque en fin, se celebra en el mundo, que es una Naciones Unidas en su día, hace unos años, pues declaró ese día, reservó ese día junto con otras cosas que también pasan este día, ¿no? Pues para que las personas con síndrome de Down pues tuvieran la oportunidad de decir aquello que era inoportuno. Y por tanto, día de celebración, sí, además con mensajes positivos. Y esta vez yo sí que voy a empezar por los mensajes positivos, a veces mira a otro lado, ¿no? Y yo creo que es positivo que las personas con síndrome de Down tienen una capacidad para mostrar a la comunidad una serie de valores, que esos valores son útiles porque de alguna forma están aglutinando lo que es la diversidad. La diversidad es básica en la sociedad porque somos diversos. De tal manera que en ese sentido valores como el esfuerzo, como la bondad, en el sentido de que nunca te harán algo conscientemente, un mal consciente, nunca te pondrán una zancadilla, como dijo nuestro paisano Alex Grigelmo, ¿no?, en un libro que nos dedicamos, una parte que nos dedicó, pues esos valores son buenos y yo creo que esos son los que de alguna forma es la aportación que hace las personas con síndrome de Down modestamente a este concepto de sociedad que tenemos. ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo, Luis, precisamente dentro de esa sociedad y en qué momento se encuentra el colectivo Síndrome de Down en Burgos? Lo digo porque efectivamente hay que hablar también de reivindicaciones, aunque la parte más visible la estamos viendo también en las últimas horas o la vemos con cada una de las actividades que desarrolláis, pero ¿cuál es el momento que se vive? Porque sé que también en esto se ha vivido una evolución, ¿no?, a lo largo de los últimos años. Sí, es evidente, la sociedad cambia y las personas con síndrome de Down también cambian, ¿no? Es claro, volver la vista atrás, cuando yo empecé, hace ya 30 y tantos años, en los cuales pues prácticamente daba vergüenza sacar a los niños, ¿no?, a los hijos, a la calle, porque los padres tenían un cierto sentimiento de culpabilidad. Y eso, claro, ha cambiado mucho. Ahora ya realmente salen a la calle, participan o intentan participar en igualdad de condiciones que el resto de las personas, de los ciudadanos. Bien es cierto que esa igualdad pues a veces es formal, ¿no? Por ejemplo, si nos vemos los hitos en los que marca la evolución de una persona, pues empezamos desde la educación. Bueno, pues la educación tiene sus problemas. Es decir, además es un tema actual, ¿no?, que ha salido estos días o estos 2 meses, en los cuales pues hay una controversia, yo entiendo falsa, ¿no?, que es esa diferencia entre la escuela ordinaria, que ha de convertirse en inclusiva, y una escuela especial. Bueno, pues yo creo que las dos tienen cabida en el sistema educativo español, y entonces lo que intentamos es que las partes que a veces están y están todavía como muy separadas, pues intentar buscar una línea de conciliación, que es fundamentalmente a base de hablar y reconocer, que cada uno reconozca la bondad de lo otro. ¿Por qué no existe esa línea todavía? No sé si hay reticencias, si son unos centros los que no quieren apostar porque exista un mayor número o presencia en esas escuelas. No sé cómo se percibe desde dentro del colectivo también esta cuestión, porque efectivamente el debate lleva abierto mucho tiempo. Quizás en las últimas semanas hemos escuchado más esas dos realidades, ¿no? Sí, bueno, pues a veces las cosas surgen por una serie de elementos casuales que se concentran en un momento determinado, ¿no?, y que se produce la tempestad perfecta, ¿no? Y es un poco la visión que yo tengo. Realmente el debate sobre la mejor escuela es un debate que está, yo creo, desde el punto de vista ideológico, está cerrado. Es decir, la mejor escuela es aquella en las cuales todos pueden estar presentes, ¿no?, todas, es una escuela que admite a todos los alumnos.
Y además eso pues está avalado pues, por la Convención de Nueva York, que defiende los derechos de las personas con discapacidad, y entonces en esa norma, que es norma doméstica, porque así lo que hizo el Reino de España en 2008, pues plantea que la escuela tiene que ir camino de la inclusión. Lo que pasa que una circunstancia concreta que fue que tuvimos una comisión que vino de Naciones Unidas para ver cómo iba efectivamente este proceso, ya hacía 10 años, o sea, 10 años han pasado ya desde la convención, pues resulta que en el dictamen se recomendó la abolición, el cierre de las escuelas especiales. Claro, estamos hablando de 400 y pico escuelas en España y con 135.000 alumnos, y alumnos que tienen unas particularidades, es decir, unas necesidades muy, muy difíciles de cubrir, es decir, que necesitan un amplísimo abanico de apoyos. Y además son unas escuelas que están, aparte de especializadas, aparte de bien dotadas, son queridas por los padres. Eso te iba a decir yo, Luis, porque claro, muchos estarán pensando, bueno, con lo que ha costado llegar hasta este punto dentro de esas escuelas, bien valoradas por la sociedad en general, por los propios padres, por los propios usuarios, algunas punteras. En Burgos sabemos, ¿no?, de lo que estamos hablando, porque el trabajo que realizáis desde la asociación también ha sido referencia. Algunos podrán decir, bueno, con lo que ha costado llegar a este punto, ¿hay que eliminar de un plumazo todos esos años de trabajo? Pues evidentemente aquí aplicamos el sentido común, pero como es el menos común de ellos, pues pasan estas cosas, ¿no? De alguna manera, los que defienden y tienen a sus hijos en escuelas especiales, han visto un nubarrón de pronto que dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora, no? Por otra parte, curiosamente, la organización en la cual pertenecemos y que nos representa, que es el CERMI, pues yo creo que tuvo un error. No valoró una decisión que tomó ante el anteproyecto de ley de reforma de la LOMCE, del Partido Socialista, que no ha podido salir porque evidentemente no tiene capacidad. Pero en esa enmienda también ponía una fecha, 2025 se cerrarán los colegios especiales, que era una enmienda de un organismo que informaba, pero que no era la posición del gobierno. Todo esto es como un puzzle que se mueve y sigue existiendo el miedo a que se cierren esos colegios. Y menos mal que ya de verdad, tanto el gobierno, que ha dicho con una carta explícita, no queremos cerrar ningún gobierno, que son los que cierran los colegios, los términos cierran colegios. Claro, efectivamente. Son los gobiernos. Además es que hay que decir que se tomó como relevante o como vinculante algo que no lo era, que efectivamente era un informe. Claro. Pero bueno, hay cosas que no se quieren escuchar a veces, ¿eh? Entonces uno está metido en el bucle y ya está, ¿no? Y el CERMI, el lunes pasado, ya rectifica y dice, nosotros no estamos por cerrar ningún centro, vamos a abrir un diálogo, un pacto de Estado para que realmente la escuela que necesitan España, pues sea la que quieran los españoles. Con lo cual, lo ideal es el equilibrio, es la capacidad de elección, por ejemplo. Por supuesto, es que estamos hablando de un derecho a los padres a elegir centro, Constitución española, derecho fundamental, hombre. Y eso, claro, tú no puedes decir a un padre, mire, su hijo, entendemos que por sus características le hacemos un dictamen y con ese dictamen le mandamos a un sitio u otro. No, o sea, no. Yo creo que hay que ser muy claro. Los padres informaremos, los profesionales informarán y harán su informe psicopedagógico, lo que sea. Pero antes de tomar una decisión, y en este caso estamos hablando de escuela especial, de escuela ordinaria a escuela especial, que eso ha sido muy grave en España, pues preguntamos a los padres, oiga, ¿qué le parece que su hijo, a la vista, usted conoce su realidad, y a la vista de lo que nosotros pensamos, estaría mejor en un colegio distinto al que está ahora? Y si el padre te dice que sí, no hay problema. No hay problema, el centro existe, está dentro de la elección, ¿no? El centro existe, con lo cual tampoco hay problema, pues ya está. Bueno, pero claro, lo cierto es que la otra parte, la parte más, no que la expresión más radical, dice, no, es que solo puede estar en una determinada escuela, que es la inclusiva. Y entonces decimos, hombre, es que la escuela inclusiva falta todavía mucho recorrido para que sea. Es que una escuela suficientemente desarrollada como para poder decir... efectivamente, la escuela ordinaria es la que es, hace lo que puede, pero está desbordada. Tanto por las demandas de los alumnos que no tienen necesidades educativas especiales, como para los que sí que la tienen. Y entonces integrar no es incluir, integrar es encajar. Y es cierto que hay muchos centros ordinarios que se esfuerzan y trabajan para que esos niños reciban lo fundamental en un colegio, que es educación y formación. Y lo hacen. Pero también es cierto que hay otros centros que no. Bueno, pues hasta que realmente todos consigamos que el 95% de todos los centros en España asuman que el camino, que la mejor enseñanza, el mejor servicio que pueden dar a los padres y a los niños es esa inclusión, queda mucho camino por recorrer. Por tanto, en ese territorio
porque vamos a disolver o a eliminar un recurso que está demostrando que es útil y que además los padres quieren. Toda esta circunstancia y toda esta coyuntura ha provocado inquietud en los padres de Burgos. Lo digo porque al final vosotros tenéis el pulso, ¿no? De lo que está sucediendo, y yo no sé si esa inquietud se ha trasladado a la asociación, si os han preguntado qué va a pasar, qué tenemos que hacer. Yo creo que más que a la asociación, realmente a los padres que tienen alumnos en otros centros, ¿no? El público o otro tipo de organizaciones. Ahí sí que realmente ha habido inquietud, fundamentalmente por lo que te he comentado, porque a veces se lanzan las cosas, no se analizan suficientemente. No digo que es que sean unas violetas, en absoluto, sino que, claro, te viene de frente, igual dice, ay, madre, que es que me pilla justamente y estoy en el medio de la vía. Se generan alarmas, claro, entonces en ese sentido, pues si no hay luego elementos de contraste, pero yo creo que sí, a mí en la propia asociación, alguno también nos dijo, oye, que nos quedamos sin centro. Digo, pues no, nos vamos a quedar en centro porque, digamos, los centros, y es una hipérbole, los cierran los padres. Si los padres dejan de matricular a sus hijos en centros especiales, no hay centros, ya está. Y no hay más, es decir, que nadie va a cerrar un centro. Ay, ¿qué hacemos con los maestros que tienen a 35.000 niños? Claro. Dicen los planteamientos de la otra parte, dice, bueno, es que los reubicamos y cogemos a los niños, los llevamos con sus profesores y ya los incluimos en la escuela ordinaria. Hombre, eso no es tan sencillo, eso es muy complicado. Por tanto, yo creo que impide un poco el sentido común. Las dos escuelas están legitimadas para existir, y vamos a tranquilizarnos un poco, que yo creo que es la medida más, ¿cómo te diría?, la más normal dentro de lo que es una reflexión humana sobre una cuestión absolutamente sensible y vital como es la escuela. Y partiendo efectivamente de ese derecho que debe prevalecer, ¿no? Que es el derecho a poder elegir dónde educar cada uno a sus hijos. Esto en la primera etapa, ¿no? Luis, en la etapa de formación, en la etapa educativa. Seguimos avanzando en la vida y nos encontramos en ese momento en el que hay que incorporarse al mundo laboral. De esto también hemos hablado en otra ocasión. ¿Cómo estamos así ahora mismo? Bueno, pues estamos ahí no avanzamos mucho, ¿eh? Quiero decir que las cifras son una realidad que no puedes evitar. Entonces, seguir manteniendo un 95 en general de personas que puedan trabajar, que no lo hacen, pues eso sigue siendo un problemón. Claro, nosotros de alguna forma estamos un poco como al abrigaño, porque pues hemos tenido la suerte de tener un instrumento dentro de un centro, dentro de la asociación, y con un planteamiento de sección laboral que nos está dando buenos resultados. Entonces mis cifras son mucho mejores, ¿no? Porque yo creo que el 47% de los alumnos que tenemos en formación están trabajando en una empresa ordinaria. Por tanto, creo que vamos por el buen camino, pero claro, eso no podemos generalizarlo, yo soy consciente de ello, ¿no? Entonces, a nosotros no nos va mal, pero es cierto que el empleo en síndrome de Down, pues realmente sigue siendo una asignatura no pendiente. Es que yo no sé cuándo veré yo que más o menos estamos en la misma línea que esas otras discapacidades, ¿no? La discapacidad intelectual está en casi un 15%. ¿Cuándo llegaremos a ella? Pues ya me gustaría a mí. Hacemos lo que podemos, con humildad, y intentando convencer a las empresas y convencer a la administración que tiene que habilitar recursos. Y además esto es dinero, ¿eh? Esto me parece muy interesante, porque yo aquí también quería llegar, ¿no? Tenemos las dos vertientes dentro de este ámbito, ¿no? De la vida, dentro de esta etapa. Tenemos la vertiente de lo público, no pueden mirar por otro lado las administraciones, entiendo, ¿no? Ante lo que necesita también la sociedad, y por otro lado el tejido empresarial. Si nos centramos en este último primero, Luis, dicen que tenemos una ciudad y una provincia que es privilegiada en número de industrias, en número de empresas. Esto se traduce a la hora de poder materializar convenios, a la hora de avanzar o estar un poquito mejor. Yo sé que esto no es consuelo, pero un poquito mejor que en otras ciudades. Sí, yo soy consciente de ello, y además presumo. Nosotros hemos firmado convenio con la FAE hace ya ese año y medio de colaboración para intentar sensibilizar a sus miembros, y soy consciente de que otras organizaciones también lo han hecho. La plataforma del tercer sector firmó recientemente también con FAE en ese sentido, con lo cual, digamos que la cúpula empresarial es consciente de que tiene algo que hacer con respecto a este problema. Y luego en el día a día, pues yo, sinceramente digo, yo cada vez que visito una empresa o hablo con un empresario, nunca me dicen que no. Otra cosa es que luego, a la hora de plasmarlo, pues ya surge algún problemilla, pero vamos, en principio yo creo que la recepción es buena, y en general, yo no digo que todos, no sé cuántos empresarios hagan Burgos, muchísimos, ¿no? Muchos. Muchos, ¿no? Muchos. Yo pues puedo, que mi ámbito de conocimiento pues puede llegar a 150, y que son muchos, ¿eh? Pero
y en esos, pues bien, no hay problema. Es decir, ellos, si tienen posibilidad, incorporan realmente. Y a veces yo tengo, fíjate lo que ahora te voy a decir, a veces yo tengo demandas que no puedo cubrir. Porque lo que sea, porque realmente, pues no, o sea, no es que no todas no puedan trabajar, sino que les están en un periodo de formación o simplemente alguno ha dicho que está mucho mejor sin trabajar. O sea, ejerce su derecho como ciudadano y dice, mira, yo tengo a mis padres y yo estoy aquí muy contento. Y además te lo razonan, pues yo para qué voy a levantarme por la mañana, ¿no? Porque no digamos que no son muchos los que hacen así, no es una conducta, menos mal, que no está generalizada, pero hay alguno que te lo puede, que lo hace. Bueno, claro, y están en la libertad de elegirlo también, claro. Claro, en eso hay que, vamos, porque es que a veces se nos llena la boca, ¿no? Hay que respetar, hay que escuchar, son ellos los que toman las decisiones, si las decisiones que nos gustan a nosotros. Pero otras, como no nos gustan tanto, pues ya intentamos saber, bueno, vamos a ver... Pues también las toman. ¿Cuál es el papel o la labor que debe asumir en todo esto la Administración? ¿Cómo estamos ahora mismo también en este ámbito y hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos? Porque también hemos visto, bueno, pues cómo se han ido abriendo determinados convenios para incorporar, por ejemplo, a la Administración más cercana al Ayuntamiento de Burgos, pero no sé si hay que avanzar más, por ejemplo, el número de personas que puedan incluirse dentro de esos convenios, si tiene que ser mayor la extensión de las prestaciones que puedan ofrecer, por ejemplo, ya no solo en la casa consistorial, sino también en otras dependencias. No sé si de esto existe algo, si hay intención, si hay voluntad, si ya se ha hablado. Sí, bueno, nosotros también es cierto, y mira, no soy sospechoso de nada, ¿no? Pero con el Ayuntamiento de Burgos ha sido durante muchos años la institución que mejor ha entendido el problema de la inserción laboral de las personas con síndrome de Down, ¿eh? El convenio que tenemos con ellos de inserción igual tiene 12 o 14 años, cosa que en otras ciudades ni lo veían, ni lo entendían, ni nada de nada. En sentido, ¿qué ocurre? Que también es cierto que la capacidad de absorción del ayuntamiento, porque además estamos hablando de funciones muy concretas, es decir, que están vinculadas siempre con ser auxiliar de algo, normalmente de consejería. Claro, pues de eso el ayuntamiento tiene las instalaciones que tiene. Además, también es cierto que hay determinados servidores públicos pues que no acaban de ver muy claro el que hace una persona como las nuestras al lado de él. Por lo tanto, hay que convencer, hay que hacer labor de convencimiento, de sensibilización, de que vayan entendiendo, que hagan un esfuerzo quizá, y normalmente esa resistencia se suele salvar. Porque nosotros ponemos un instrumento que es útil, que es una persona que acompaña al trabajador, y esa persona es el vehículo y el instrumento con el enlace con su jefe natural. Y eso es positivo porque ya, de alguna forma, ya no es un problema añadido a su trabajo el tener que atender a otro, a un compañero que tiene síndrome de Down, ¿no? Sino que de alguna manera, si quiere lo hace, mejor que lo haga, pero si no, ahí estamos nosotros para hacer ese trabajo. En ese sentido, por lo tanto, y resumiendo y respondiendo a tu pregunta, yo creo que el ayuntamiento está en la línea, yo creo, correcta, pero claro, pues tendrá que ir ampliando en la medida de que otras discapacidades, otras personas con discapacidad, pues se vayan sumando a estos convenios, que ya somos muchas, son como 6 o 8, ¿no? Y claro, nos dicen los responsables que es que no saben dónde ubicar. Bueno, para ahí realmente pues hay que hacer un esfuerzo mayor e intentar formar, convencer, sensibilizar para los trabajos que puedan hacer. Yo no digo los nuestros, sino que hay mucha gente con discapacidad que tiene muchísimos problemas para encontrar empleo, pero pues buscar el lugar adecuado. O sea que yo creo que sí, que el ayuntamiento, no hay queja en ese sentido, puede hacer más, por supuesto, como todos. Pero vamos, ojalá todas los ayuntamientos de la región pues estuvieran haciendo lo que hace este. Cuando hay que reconocer lo que tenemos, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, hay que ser justo y generoso. Vamos a presumir entonces de aquello que sí que se está haciendo bien también en la ciudad. Claro. ¿En qué momento se encuentra, por ejemplo, Luis, si hablamos de autonomía personal, en qué momento nos encontramos a la hora de potenciar también este factor? Se ha hablado también en diferentes ocasiones de ese ámbito, se ha hablado de pisos, se ha hablado de dar diferentes instrumentos, ¿no?, para favorecer esa autonomía. Vamos también por el camino correcto, nos queda mucho por recorrer. Así como por ejemplo, la educación está encauzado, al margen de la controversia que coyunturalmente ha surgido. El empleo, yo creo que tenemos los instrumentos para ir avanzando, entonces es cuestión pues, de que las personas y aprovechar las oportunidades que se vayan presentando. En el asunto de la autonomía vinculado a vida independiente, pues aún nos queda muchísimo trabajo, realmente, porque es que primero tienes que tener familias que entiendan y se arriesguen a que su hijo
que sobre su hijo deben proyectar su alargada sombra, ¿no? Eso cuesta. Eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Y en el caso que realmente eso se produzca, o sea, su sea más delgada, pues tenemos que dar el lugar para que realmente eso se pueda materializar. Y eso también cuesta, porque es un recurso. Porque no solo es un piso, es el personal que está vinculado a ese piso, porque no estamos hablando, en nuestro caso, de vida absolutamente independiente. Yo hoy por hoy, pues a la gente, a los chavales, a las personas que yo conozco, pues necesitan evidentemente una tutela, aunque sea leve, mínima. Yo no digo que sean asistidos, ¿no? Las 24 horas con ellos, no. Sino, bueno, pues hay que hacer cosas que hay que supervisarlo, porque igual no saben hacer la cena, hay que enseñárselo a hacer. Y si la hacen, pues hombre, que no se equivoquen, no mezclen el agua con el aceite, ¿no? Pues esas cosas, evidentemente, es un proceso que hay que ir poco a poco, pues seguir construyendo y que además vayan asimilando las propias personas. Tenemos una línea de actuación, que es esto, los pisos de aprendizaje que tenemos, que es un paso más, ya cuando está en el centro de adultos que tenemos, pues damos un pasito y les trasladamos a un piso normal. Y con una leve tutela. Pero claro, eso, ¿no crees que todos los padres ven eso como solución y siempre están pensando en el qué pasará cuando yo deje de vivir, ¿no? Además, fíjate, nos andamos ya con gente. Ese tipo de trabajo, ese tipo de recursos se plantea, pues ofrece a los chavales que tengan más de 30 años aproximadamente, claro, pero es que el padre puede tener 60. Claro, es que ahí quería yo llegar, ¿no? Porque hemos hablado de la formación, hemos hablado del trabajo, estamos hablando de la autonomía, pero ese temor ha existido siempre de los padres de qué va a ser de mi hijo una vez que yo no esté, ¿no? Y yo hoy por hoy no tengo solución. Ahí sí que yo realmente, yo estoy en ese caso, mi hijo tiene 34 años y nosotros ya tenemos una edad provecta. Pero soluciones pueden ser, dicen, bueno, pues realmente si generamos personas y una sociedad que sea capaz de respetar todos los derechos que tienen, al final, aunque sus padres estén solos, pues habrá una institución pública o no sé qué que podrá seguir actuando con ellos y no se quedan desamparados, o siguen haciendo, no desamparados, sino que siguen haciendo lo que hacían con nosotros. Bueno, pues eso sí, no, depende. Si encuentras las personas el recurso adecuado, si encuentras la institución adecuada, etc. Eso no es tan fácil. Bueno, pues la solución de los pisos, pues también tiene ese mismo problema. Es decir, ¿nos fiamos o no de que sean capaces, cuando yo no esté, que el tutor o esa leve tutela que tiene lo va a hacer bien? Sea suficiente. Sea suficiente. ¿Dónde van a estar esos recursos? Bueno, es otra interrogante. Al final te dice, bueno, pues una residencia. Bueno, la opción residencial no es buena, ni buena ni mala, está ahí. Pero claro, es que una residencia especializada y vinculada, en este caso, pues a una discapacidad intelectual, o si quiere ya síndrome de Down, pues no es fácil de conseguir, porque es que es muy cara. Efectivamente, iba a decir, ahí llega el problema de los recursos económicos. Y claro, dice, bueno, pues eso es cuestión de pedir y de reclamar, porque es justo. Digo, no, depende, sí lo puedes reclamar, pero es que tu problema es que está compartido con mucha gente que necesita muchas cosas, que esto no es una sociedad opulenta, y no estamos en una sociedad opulenta, que tenemos de todo, no, en una sociedad pues, que más o menos va funcionando con respecto a otros países, pero que realmente pues, hay que administrar bien los bienes que tienes, y porque no hay recursos para todos, y eso soy consciente. Que nosotros tenemos mucho derecho a ellos, también, derechos tenemos, pero es que hay otros que también tienen derecho, y a ver cómo se lo niegan, ¿no? Entonces, ese tipo de particularidad, de reflexión, no es fácil que encaje cuando tienes una necesidad todos los días en tu casa. Con lo cual, la solución para cuando yo, ¿qué será de mí? Pues yo a veces me lo envuelvo, y bueno, ya buscaremos a alguien. Ya pensaré, ¿no? Nos buscaremos entre todos a ver qué solución buscamos, pero no es fácil, es un Luis, problema. no quiero terminar esta conversación que estamos manteniendo sin preguntarte por alguna petición, alguna reivindicación, no sé si vinculada a lo que acabamos de poner sobre la mesa o sobre otra cuestión, porque estamos ante elecciones, ahora hay muchas promesas, Sí. muchos programas electorales, y no sé si a Síndrome de Down de Burgos le gustaría que se incluyese algo que pudiera permitir bueno, pues encauzar alguno de estos aspectos, o que pudiera hacer un poquito más fácil la vida. Bueno, ahí realmente yo, pues la confianza por la edad que tengo ya, claro, la experiencia que tengo, de incluir alguna petición concreta dentro de un programa electoral, sea el que sea, pues yo sé que tiene una vida bastante discreta. Es decir, no creas tú que el hecho de que vamos a meter no sé qué, vamos a colocar no sé qué, es difícil. Por lo tanto, yo ahí, pues, ya me pueden disculpar, pero
no incluiría ninguna, es decir, no hay ninguna concreta. Es decir, yo puedo decir todas las que yo tengo, de las que hemos estado hablando, ¿no? Y al final se resumen en, usted político entienda que tiene un ciudadano, como el resto de los ciudadanos, que es igual en derechos que los demás, pero que a la hora de hacerlos efectivos, la cuestión ya no es tan fácil. Bueno, pues esa reflexión es la que debe llevar cuando tú lanzas una política pública de empleo, de educación, de atención temprana, que no hemos hablado de ella, de prevención, de sanidad o de vivienda, pues lo tienes que tener en cuenta. Y te aseguro que en ese momento ya habrá un interlocutor en tu mesa para explicarte lo que él creería que sería más beneficioso para el colectivo del que estamos hablando y para que tú te tranquilizaras un poco como político y de, bueno, ya más o menos sé lo que tengo que hacer. Entonces, decir yo a todos aquellos que nos estén viendo y que van a participar en las elecciones, que se informen, que se interesen también por este ámbito de lo social que es tan amplio también en la capital burgalesa. Podemos presumir, además, de asociaciones como la vuestra, con una larga trayectoria y con unos resultados que están ahí, así que cada uno también tome nota de esas necesidades. Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Espero que la gente haya podido compartir con vosotros durante toda esa jornada pues alguno de esos bailes o alguna de esas lecturas que se han llevado a cabo en nuestra ciudad en diferentes puntos y en cualquier caso que sea lo mejor siempre y que cuando nos volvamos a ver pues me puedas decir que por lo menos se ha avanzado en alguno de estos temas y que si no se tiene la solución ya por lo menos sí que está encauzada ya la cuestión. Muchísimas gracias. La esperanza nunca, lo último que no se debe perder nunca. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos.